Buenos días. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectan con nosotros el día de hoy. Les saluda Monique Hepker en nombre de Aries y les doy la bienvenida oficialmente a nuestro Tax Week titulado Tendencias tributarias en la región 2024. Durante esta semana estaremos compartiendo con ustedes información relevante a través de diferentes formatos. Los invitamos a seguir nuestro canal de YouTube y Spotify para que no se pierdan de nuestro contenido. Ya ayer tuvimos la publicación de nuestro primer podcast, el cual lo pueden encontrar en nuestro canal de Spotify. Para quienes se conectan con Arias por primera vez, quisiera compartirles que somos una firma legal única en Centroamérica y tenemos 7 oficinas ubicadas en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá. Además, tenemos un equipo conformado por 38 socios, sumando más de 145 abogados en la región, quienes proveen servicios legales integrales en más de 35 áreas de práctica. Esta mañana estaremos conversando sobre un tema de actualidad, el intercambio de información tributaria y financiera en Centroamérica, junto con nuestro equipo regional de la firma, expertos en derecho tributario. Al final del webinar tendremos un espacio especial para que ustedes puedan hacer sus preguntas y que nuestros expertos las puedan responder. Los invitamos a que durante el webinar, si tienen alguna consulta, la dejen en el chat y nosotros la estaremos contestando en este espacio del puro final. Me complace presentarles a César López, Senior Counsel en Arias El Salvador, Roger Pérez, socio en Arias Nicaragua, Jorge Vargas, asociado senior en Arias Costa Rica, y Belis Bonilla, directora legal de impuestos en Arias Panamá, y Jimena Tercero, socia en Arias Guatemala. ¿Quién será nuestra moderadora de hoy y quién formalmente da inicio a este conversatorio? Adelante, Jimena. Muchas gracias, Monique. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Para nosotros es un gusto compartir con ustedes. Como introducción al panel, pues podemos recordar que el intercambio de información tributaria y financiera surge como una respuesta a los desafíos planteados por la erosión de bases imponibles y traslado de beneficios. Con esto nacen los BEPS, que nos han tenido ocupados durante varios años, implementando medidas de transparencia a nivel internacional con el objeto de promover una correcta determinación de impuestos en transacciones con efectos en distintas jurisdicciones e incluso a nivel doméstico. A través del intercambio de información sobre cuentas financieras, beneficios, estructuras societarias y otros datos relevantes, las administraciones tributarias de los diferentes países han fortalecido su cooperación y han logrado avances significativos en la lucha contra la evasión fiscal. A nivel de Latinoamérica, se han identificado al menos 27.800 millones en ingresos adicionales a través de programas de divulgación voluntaria de intercambio de información, como lo vemos en la gráfica, o relacionados de alguna forma con el intercambio de información entre diferentes países. Entre los sistemas de intercambio de información, el más desarrollado a la fecha en Latinoamérica es el intercambio previa solicitud. Entre 2019 y 2023 se identificaron ingresos adicionales por 862 millones de euros gracias a unas 2.964 solicitudes transfronterizas de información, números que son bastante importantes para efectos de nuestras jurisdicciones. Para poner el intercambio de información tributaria y financiera en práctica, diferentes países de Latinoamérica han optado por suscribir convenios bilaterales, suscribir la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Financiera o MAAC y suscribir convenios bilaterales que no tengan relación con MAAC. Entonces, estos serían los tres mecanismos clave para el intercambio de información. ¿Qué ha pasado en Centroamérica? Pues Centroamérica se ha unido a estos esfuerzos a través de la suscripción de acuerdos bilaterales, de la implementación del Estándar Común de Reporte o CRS y el fortalecimiento de la cooperación regional. También se han hecho algunas reformas legales en la materia con el objeto de promover pues este intercambio de forma efectiva. Se ha implementado normativa en la mayoría de jurisdicciones para registro de último beneficiario y por último, pues se ha dado cumplimiento a la ley tributaria para cuentas extranjeras, mejor conocida como FATCA, impulsada por los Estados Unidos.
Esta se ha implementado, sea vía tratados o vía contratos suscritos con los bancos del sistema. Esto para dar un panorama general de cómo está la región y cómo está Latinoamérica. Entrando en materia, vamos a ir país por país preguntando cuáles son los mecanismos para el intercambio de información en las distintas jurisdicciones. Para contarles un poco, en el caso de Guatemala se encuentra regulada únicamente el intercambio a requerimiento, mecanismo que para activarse requiere de una autorización judicial previa. Para obtener esta autorización, la Administración Tributaria debe hacer una solicitud razonada y citar el convenio que necesita aplicar. En este caso sería la MAC, porque es el único que está activo en Guatemala desde 2017. No se puede aplicar un intercambio automático de información debido a una limitación constitucional eh, que la SAT mantiene como férrea, ¿verdad? Inamovible, donde la información tributaria o relativa a pago de impuestos debe mantenerse confidencial por parte de la administración tributaria. Y es por ello que solo mediante orden de juez se puede hacer el intercambio. No obstante, a nivel interno sí existe un intercambio eficiente entre entidades, no de información tributaria, pero sí de datos relevantes, por ejemplo, en materia de seguro social o con el Ministerio de Economía, que permiten dinamizar y hacer más efectiva la recaudación de impuestos. César, si nos cuentas un poco cómo funciona en El Salvador. Claro que sí, Jimena, con gusto. Bueno, primero, un placer, un saludo estar este día con todas las personas que nos escuchan. Y pues les cuento, ¿no? Para el caso de Salvador, son dos los mecanismos que se encuentran activos para el intercambio de información, ¿no? El primero es por requerimiento de cualquiera de los estados contratantes, ¿no? Tal cual es el caso de Guatemala. Y el segundo es el espontáneo, ¿no? A partir del cual no existe un requerimiento por parte de alguno de los estados, pero el que provee la información estima que es información pues pertinente, que tiene que tener conocimiento el otro estado, pues y la comparte, ¿no? El tercer mecanismo, que es el automático, que en los cuerpos normativos que regulan el tema está regulado. El Salvador no lo tiene activo, únicamente los dos anteriores, ¿no? Los cuerpos legales que contemplan y habilitan los mecanismos de intercambio de información en El Salvador son tres. El primero es el convenio de la OCDE, que es el que maneja los estándares en la región y que han suscrito pues la mayoría de los países de Centroamérica. El segundo es el convenio para evitar la doble imposición con el gobierno, con el Reino de España. Este convenio, pues vale la pena mencionar que es el único convenio para evitar la doble imposición que ha suscrito El Salvador. Y no obstante, pues el tema es precisamente para combatir ese tema. También tiene una cláusula que permite el intercambio de información, que no únicamente se limita al tema del impuesto sobre la renta o el impuesto del patrimonio, sino que lo hace extensivo al resto de impuestos fiscales, ¿no? Y el tercer cuerpo normativo es el convenio centroamericano, a partir del cual hay una asistencia mutua entre los países de la región para intercambiar información, ¿verdad? Y finalmente conviene indicar que, no obstante, El Salvador no ha suscrito ningún tipo de acuerdo con Estados Unidos para normar el tema del FATCA. Los bancos locales sí cumplen ese tipo de normativa, ya sea en su carácter personal y vela porque también los clientes lo cumplan, ¿no? Entonces, básicamente, estos son los mecanismos que en El Salvador, pues, se encuentran activos, pues, y seguiremos monitoreando en el momento en el que sea oportuno informar sobre el intercambio automático, ¿verdad? Que de momento, pues, El Salvador no lo tiene activo. Muchas gracias, César. Roger, ¿nos cuentas un poco cómo es la situación en Nicaragua? Claro, Jimena. Bueno, al igual que El Salvador, uno de los mecanismos para intercambio de información es a través de FATCA, que en las mismas circunstancias que en El Salvador se da mediante acuerdos directos con las instituciones financieras. Si bien existe otro mecanismo que es el convenio de asistencia mutua y cooperación técnica entre las administraciones tributarias y aduaneras en Centroamérica, el cual ya tiene más de 10 años de estar en vigor. En la práctica, realmente el convenio no existen datos de la aplicabilidad en cuanto a intercambio de información.
Tal vez es importante destacar que Nicaragua es el único país de Centroamérica que no es miembro del Foro Global. En el año 2020 la OCDE remitió la invitación al Estado de Nicaragua para convertirse en miembro. Y en el año 2023 se llevó la revisión de pares en ese momento en el que se le dio una calificación a Nicaragua de no cumplimiento. En el año 2024 Nicaragua tenía la oportunidad de réplica, y a mi mejor entendimiento no hubo réplica por el Estado de Nicaragua. Entonces hoy en día Nicaragua no tiene tratados de doble tributación tampoco que regulen el intercambio de información. Estos son los dos únicos mecanismos existentes a la fecha. Nuestro código tributario sí establece la posibilidad de que las administraciones tributarias compartan información de los contribuyentes y que esto no se considere una violación al sigilo tributario cuando existan mecanismos de intercambio de información, tratados bilaterales y multilaterales. No obstante, pues el único tratado que tenemos a la fecha es el que recientemente mencioné. Y en el reporte que publicó la OCDE en el año 2023, se indicaba que al conocimiento también de la OCDE, pues no se había reflejado ningún intercambio de información, ni Nicaragua requiriendo información de sus contribuyentes, ni otro estado requiriéndole a Nicaragua presentar información de sus contribuyentes, por lo cual todavía es un área a desarrollar en Nicaragua. Excelente, gracias, Roger. Vemos que Guatemala, El Salvador, Nicaragua, pues tienen pocos elementos y pocos instrumentos internacionales. Jorge, si nos cuentas un poco, imagino que Costa Rica, por ser miembro de OCDE, tiene un poquito más desarrollada esta parte. Muchas gracias por la palabra, Jimena. Buenos días a todas las personas que nos ven y nos escuchan en la región. Bueno, efectivamente, la República de Costa Rica cuenta actualmente con una serie de acuerdos e instrumentos internacionales que han permitido a nivel local implementar de manera efectiva el intercambio de información tributaria con otras jurisdicciones a través de esencialmente tres mecanismos. Algunos ya lo mencionaban ustedes, son instrumentos automáticos de intercambio de información por medio de los cuales la República de Costa Rica hace envíos masivos de información de manera periódica a otras jurisdicciones. Existe adicionalmente, como en otros países de la región, el intercambio de información por requerimiento previo y también contamos con el intercambio de información de manera espontánea. Estas tres modalidades del intercambio de información tributaria se logran o se permiten en Costa Rica precisamente a través de la suscripción de acuerdos bilaterales de información con diferentes países. Se derivan también de la aplicación de convenios para evitar la doble imposición internacional, suscritos esencialmente con España, México, Alemania y Emiratos Árabes Unidos. Contamos adicionalmente con convenios multilaterales, como la Convención sobre Asistencia Mutua asistencia mutua de asuntos fiscales de la OCDE, que en realidad es nuestro instrumento legal más potente y que nos permite de una manera efectiva hacer intercambio de información tributaria con 144 jurisdicciones a través del globo. Y no podemos dejar de lado que en Costa Rica existe y está en vigencia una ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras que permite aplicar el reporte FATCA y adicionalmente contamos con, está vigente el reporte de estándar común originado por el Acuerdo Multilateral de Intercambio de Información de la OCDE, con lo cual podemos decir que en Costa Rica existe actualmente un sistema legal robusto y eficiente en el intercambio de información tributaria con otras jurisdicciones que contribuyen, por supuesto, a generar transparencia fiscal, pero también coloca a Costa Rica en una posición en la que se previene o se evita que se catalogue como una jurisdicción no cooperante por el Consejo de la Unión Europea, con lo cual es bastante relevante. Sí. Muchas gracias, Jorge. Aquí vemos que todas las jurisdicciones estamos haciendo esfuerzos importantes por cumplir, aunque no siempre hemos sido exitosos en ellos. Y Belis, ¿qué nos cuentas de Panamá? Sí, muchas gracias, Jimena, y concuerdo con tus palabras. De verdad que hemos hecho esfuerzos bastante completos, pero seguimos en la lucha. Bueno, por la parte de Panamá podemos decir que se ha demostrado pues un fuerte compromiso con la comunidad internacional, eligiendo pues implementar los más altos estándares de transparencia fiscal promovidos principalmente por el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con fines fiscales de la OCDE. Es así como, al igual de Costa Rica, por ejemplo, puedo mencionar que Panamá posee distintos tipos de intercambio de información o mecanismos, entre ellos el intercambio que se da a requerimiento,
La base legal para este tipo de compartir datos viene siendo los convenios para evitar la doble imposición, siendo el primero suscrito en el año 2010 con México. También tenemos una red bastante amplia a la fecha, entre los cuales puedo mencionar como los más importantes tratados a España, Francia, Países Bajos, Italia, Luxemburgo, entre otros. También Panamá cuenta con acuerdos de intercambio de información tributaria conocidos como TEA, por sus siglas en inglés, entre los cuales puedo mencionar a Estados Unidos, Finlandia, Noruega, Suecia, Canadá. En total son 10 acuerdos de esta clase que se tienen vigentes al día de hoy. Por otra parte, también debo mencionar el estándar o el intercambio automático de información, el cual se tiene el estándar CRS, para lo cual existe a la fecha vigente lo que es la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal, también conocido por sus siglas en inglés como MAC, el cual es la principal base legal para las negociaciones bilaterales de lo que son los acuerdos entre autoridades competentes o los CAA, el cual permite entonces el intercambio efectivo de información. Por otra parte, también a raíz pues, de todas estas iniciativas o acciones BEPS, Panamá, al haber adoptado los estándares mínimos, también se comprometió con lo que es la acción 13, que viene siendo el CBC o el reporte país por país, el cual también se encuentra vigente a la fecha en nuestra jurisdicción. Gracias. Muchas gracias, Ibelis. Y sí vemos que Panamá cuenta con un andamiaje pues, bastante robusto de legislación para llevar a cabo los intercambios de información, cosa que es bastante positiva. Y bueno, pasemos un poco a la parte práctica de los desafíos de llevar a cabo intercambios de información. ¿Consideran que a nivel técnico existe algún desafío para hacer un intercambio eficiente en la región? En Guatemala, por ejemplo, los programas que ha hecho la administración tributaria o que ha implementado no cuentan con una capacidad lo suficientemente amplia para llevar a cabo intercambios de gran volumen. Esto no solo la parte legal que ya nos limita, ¿verdad? Pero sí hemos visto en algunos casos, como por ejemplo en la implementación de facturación electrónica en 2022, la verificación del estatus de cumplimiento de contribuyentes con los que podamos hacer negocios como proveedores, sí hay una dificultad considerable en manejar volumen. Y hay avances, se está pues progresando en eso, pero sí se requiere como una inversión significativa. César, ¿nos cuentas un poco cómo has visto esto en El Salvador? Claro que sí, con gusto. Bueno, creo que el principal desafío, o uno de los principales desafíos, son los diferentes niveles de avance, tanto a nivel normativo como operativo, para implementar, ejecutar el intercambio de información contenido en los convenios suscritos por los países, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, que en El Salvador se ha liberado el secreto bancario cuando hay un proceso de fiscalización de impuestos de por medio, y vemos que en otros países pues sí es necesario que haya un requerimiento, ya sea judicial o fiscal, para efectos de brindar ese tipo de información, ¿no? A partir de los candados legales que establecen la normativa en esos puntos, ¿verdad? Por otro lado, también vemos que, por ejemplo, en El Salvador, el intercambio automático no se encuentra activo, no obstante ser uno de los mecanismos establecidos en los cuerpos legales que regulan el tema, y otros países como Colombia como Costa Rica o Panamá, pues ya tienen más avanzado. Entonces, a partir de ahí sí creo que esa falta de armonía para cumplir con los tratados es lo que imposibilita o limita en cierta medida el avance de la región en este tipo de casos, ¿verdad? Adicionalmente a lo que tú comentabas, vinculado con el tema informático, básicamente tecnológico, poder proveer la información de manera automática entre las administraciones tributarias, creo yo que es uno de los principales retos, ¿no? Y esperamos pues que haya avance en ese tema. Muchas gracias, César. Y ahora tal vez si pasamos, me quedo contigo porque comenzamos con El Salvador, ver un poco cómo está el tema de la implementación del estándar común o CRS para reporte. Creo que eso es bastante relevante en nuestras jurisdicciones.
te cuento un poquito cómo está en Guatemala, porque sí tenemos desafíos en la materia. Hubo reformas legales para garantizar el acceso a información bancaria por parte de la administración tributaria, pero son bastantes generales e incluso hubo una inconstitucionalidad planteada que suspendió la norma por algún tiempo. Guatemala pues ha dado muestras de buena voluntad, pero aún existen algunas limitaciones prácticas. Por ejemplo, cuando se modificó la normativa que nos obligaba a todos a tener acciones en sociedades anónimas nominativas y que desaparecieran las acciones al portador, pues no tenía la fuerza suficiente como para sancionar a las sociedades infractoras, ¿verdad? Y por otra parte, el criterio estricto de la administración tributaria en cuanto a su prohibición para compartir una información relacionada con pago de tributos sin autorización judicial. Cuéntanos un poco cómo está la implementación del estándar común en El Salvador. Pues en El Salvador la implementación de este mecanismo pues está en suspenso, ¿no? Como le mencionaba antes, el mecanismo automático de intercambio de información en el país no se encuentra habilitado, ¿verdad? No obstante, El Salvador ser firmante y parte del acuerdo de la OCDE, donde se habilita este tipo de intercambio automático, pues El Salvador lo ha supeditado al cumplimiento a que exista un nuevo acuerdo, ya sea bilateral, multilateral, en el cual pues se habilite el cumplimiento y la ejecución del intercambio automático, ¿no? A través del estándar común. Entonces, a partir de ahí, pues sí, lastimosamente, El Salvador pues se ha quedado un poco atrás en relación a los demás países de la región y no ha habilitado de momento este mecanismo para poder habilitar el intercambio de información en ese sentido, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Roger, ¿cómo está este tema en Nicaragua? Sí, Jimena, como mencionábamos, pues no, Nicaragua no es parte del Foro Global, así que realmente no hay No ninguna hay iniciativa actualmente para la implementación del CRS. ni similar. No, la verdad es que no hay ninguna reforma en discusión ni se ha escuchado nada de la implementación de este tipo de acuerdos. Sí creo que eventualmente los beneficios de la implementación de estos sistemas son latentes y todos los países en Latinoamérica lo están experimentando, unos con mayor propiedad que otros. En el último reporte al que hacías mención, se refleja que 4 países de Latinoamérica pues están sacando más del 90% del beneficio en relación al resto de países de la región, pero eso únicamente se debe a la experiencia que ellos ya han acumulado y eventualmente todos los países Gracias. deberíamos llegar a ese nivel de experiencia y Nicaragua no debería ser una excepción. Perfecto. Jorge, si nos cuentas un poco cómo está en Costa Rica la implementación del estándar común. Claro que sí, Jimena. Vamos a ver, en la República de Costa Rica se logró implementar el CRS entre los años 2019 y 2020. Digamos que se logró implementar el marco legal que permitía la ejecución del estándar común de reporte. Sin embargo, entre los años 2020 y 2021 se dio una revisión entre pares y el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información determinó que la legislación interna en realidad no cumplía al 100% a cabalidad con los estándares requeridos por la OCDE y por 2 razones, digamos, principales y muy puntuales. La OCDE consideraba que en Costa Rica no existían, vamos a ver, o que más bien los procedimientos de debida diligencia y los reportes eran inefectivos y que por otro lado, en Costa Rica no existía dentro de nuestro marco legal una forma en la que la administración tributaria pudiese supervisar a las entidades financieras y sancionar adicionalmente sus incumplimientos. Y esto ocasionó que el Poder Ejecutivo presentara el año pasado, en el año 2023, un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa que buscaba precisamente enmendar eso, ¿no? Darle facultades a la Administración Tributaria de supervisión a las entidades financieras y adicionalmente darles la posibilidad de sancionarlos, lo cual se terminó aprobando. Se terminó aprobando este año, marzo de 2024, se reforma el artículo 106 cuáter del Código de Normas y Procedimientos Tributarios costarricense, e inclusive ahora cuando las instituciones financieras cumplan, digamos, con los estándares, los estándares mínimos que nos demanda la OCDE,
se le puede imponer una sanción pecuniaria muy alta, que puede llegar hasta el 2% de los ingresos brutos generados en el periodo fiscal anterior. De modo tal que eso para una entidad financiera es una sanción realmente bastante fuerte o gravosa. De ahí que podemos decir que en Costa Rica ha buscado, ¿no?, acercarse y dar pasos importantes, y estamos ahora a la espera de una nueva evaluación para ver si ahora sí estamos como compliance en la revisión de pares. Perfecto, muchas gracias, Roger. Y Belis, ¿qué nos cuentas de Panamá? ¿Cómo ha estado con la implementación del estándar común? Sí, bueno, Panamá ha establecido este estándar a través de leyes desde el año 2016. También en los últimos años, pues, ha robustecido la infraestructura tecnológica que mantiene para facilitar el intercambio de datos de manera segura. Ha sostenido diferentes capacitaciones y también ha hecho conciencia en el sector financiero, y también se ha concentrado en el fortalecimiento de la supervisión y monitoreo. De hecho, en este punto sí me gustaría destacar que recientemente, en abril de este año, se dio un primer taller práctico sobre auditorías de cumplimiento de las normas del estándar común de reporte o CRS, el cual fue precisamente organizado por el Ministerio de Economía y Finanzas en colaboración con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Pese a todos estos avances que ha tenido el país, pues hay algunos aspectos técnicos que requieren ciertas mejoras y ajustes en base a lo que es el estándar internacional, y por ello, pues lamentablemente Panamá no ha logrado mantener esa calificación favorecedora en cuanto al estándar CRS. Pero son temas pues que se han tomado en consideración y se continúan concentrando esfuerzos para implementar esas mejoras y esas sugerencias dirigidas al país por parte del organismo que tiene que ver con este tema, ¿no?, que viene siendo prácticamente la OCDE. Excelente, muchísimas gracias. Eh, yo creo que también hay que ver la contrapartida, porque estamos hablando de intercambiar información, de remitir información a otros países y que esto va de la mano con estándares internacionales, pero no sé si pasa en sus jurisdicciones o no tengo la certeza, pero en Guatemala al menos el contribuyente tiende a proteger mucho su información. Y esto, pues, yo siento que es algo cultural, ¿verdad? En otros países, ya que se intercambia información administrativa, bancaria, tributaria, pues ya es el estándar. Y desde esta perspectiva creo que es importante analizar qué tipo de protección hay para los contribuyentes relacionados con el intercambio de información. Por ejemplo, aquí en Guatemala, pues como ya mencioné, tenemos el artículo 24 constitucional que tiene una limitación y que le da a la información tributaria, pues una característica de confidencialidad muy alta, al punto que solo se puede compartir previa orden de juez. Asimismo, el Código Tributario califica esta información como reservada, y esto tiene especial importancia para efecto de sanciones, ¿verdad? Porque al tener una entidad pública información en su poder con carácter de reservado, sí, el compartirla fuera de la normativa o sin una justificación y una orden de juez previa implica sanciones no solo pecuniarias, sino también penales, para el funcionario. Entonces, esto hace que realmente se limite la forma en la que se puede compartir información, protegiendo los derechos de los contribuyentes. César, ¿nos cuentas un poco cómo funciona en El Salvador este mecanismo y qué medidas tenemos los contribuyentes para sentirnos seguros de que nuestra información va a ser utilizada únicamente para fines específicos? Claro que sí, con gusto. En El Salvador sí hay un artículo que regula este tema, ¿no? Es el artículo 28 del Código Tributario, el cual le da la característica de reservada en la información tributaria, ¿no? Y a partir de ahí, pues se establece diferentes niveles de reserva, ¿no? Permite y habilita para el intercambio del número de identificación tributaria entre entidades de gobierno, y ya la información más sensible, que es la base de datos, incluida los informes y declaraciones tributarias de los impuestos fiscales, pues únicamente pues permite compartirla cuando hay un proceso
judicial en curso, ¿no? Y que la información sea solicitada por un tribunal de justicia o por la Fiscalía General de la República. Entonces, a partir de ahí, sí hay una reserva para este tipo de información, ¿verdad? Para el tema fiscal. Ok, excelente. Jorge, ¿nos cuentas un poco cómo está perdón, Roger, es Nicaragua quien sigue. ¿Nos cuentas un poco cómo está la situación en tu país? Claro, Jimena. Bueno, en Nicaragua sí tenemos una ley de protección de datos personales desde el año 2012. Cabe destacar que se requiere consentimiento del titular de la información para compartirla en la mayoría de los casos. No obstante, es una exclusión de ese consentimiento cuando existe una relación jurídica entre el titular y en este caso sería la administración tributaria. Los ficheros para almacenar esa información requieren de un registro ante una autoridad competente. Esa autoridad competente a la fecha no ha sido designada, por lo tanto, no se está dando cumplimiento al registro de los ficheros de información. No obstante, en temas de intercambio de información tributaria, esto está específicamente regulado en el Código Tributario, y el Código Tributario establece que en principio existe el sigilo tributario y que todas las personas de la administración tributaria que tengan acceso a la información del contribuyente deben guardar ese sigilo tributario. No obstante, no aplica el sigilo tributario cuando se tenga un requerimiento judicial, cuando sea la Contraloría General de la República quien está haciendo una evaluación de las declaraciones de probidad de funcionarios públicos, cuando existan este tipo de tratados o convenios de intercambio de información que lo habiliten, y como mencionábamos, a la fecha Nicaragua no tiene más que el tratado con Centroamérica, y el cual no está siendo aplicado, y también el intercambio de información con otras administraciones tributarias. Este tal vez sí está siendo aplicado de forma efectiva. Incluso en el año 2019, en una reforma fiscal a la ley de concertación tributaria, se adicionó un artículo para abordar el tema de intercambio de información, el cual permite a la administración tributaria compartir información para fines fiscales de recaudación, de registro, fiscalización con otras administraciones tributarias. Y eso lo estamos viendo aplicado hoy en día. Por poner un ejemplo, un contribuyente que se registró ante la autoridad fiscal DGI y no registró ante la municipalidad para efectos de impuestos municipales por alguna razón, pues sí hemos visto casos en que la municipalidad aborda a ese contribuyente con conocimiento del registro existente en la autoridad tributaria, y requiere el registro de este contribuyente para cumplir con sus obligaciones municipales. Así que creería que esta es la forma más efectiva de intercambio que se está dando más a nivel local que a nivel internacional hoy en día. Y bueno, también está la Unidad de Análisis Financiero, la UAF, que es la institución dedicada también a la investigación de todo lo que es el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y la información que requiera esta institución de diferentes autoridades y particulares, pues tampoco está sujeta al sigilo ni tributario ni el sigilo bancario, que al final de cuentas es uno de los impedimentos que algunas de nuestras legislaciones ponen para el intercambio efectivo de información. Correcto, sí, ese siempre es un reto, la confidencialidad bancaria. Jorge, cuéntanos un poco de Costa Rica respecto a la protección de la información de los contribuyentes. Claro, los contribuyentes, vamos a ver si encuentran protección en cuanto al manejo de sus datos personales en Costa Rica, información sensible, ¿no? Como es la tributaria. Esencialmente a través de tres instrumentos. Hay una ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, que cuenta con una agencia de protección de datos. Esta ley crea esta agencia, y entonces a través de ella se garantiza que la información que se deposite o se registre en bases de datos automatizadas de organismos públicos garanticen la confidencialidad de las personas. Por otro lado, tenemos un código tributario, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que establece que la información que se obtenga de un contribuyente solo puede ser utilizada para fines fiscales. Adicionalmente, se establece en otro articulado, en otro apartado, que
los datos personales de un contribuyente o su información sensible tiene que ser resguardada con estricta confidencialidad, lo cual extiende el Código Tributario a los empleados de las entidades financieras, por ejemplo, para hacer los reportes CRS o FATCA, e inclusive a un tribunal fiscal administrativo, ¿no? A la hora que se llega a conocer en alzada de algún recurso de apelación por una determinación de impuestos. Y por último, tenemos un reglamento de procedimientos tributarios, es una reglamentación relacionada a nuestro Código de Normas y Procedimientos que subraya, ¿verdad?, la necesidad y el deber de que los funcionarios públicos resguarden con estricta confidencialidad la información que recaben en el desarrollo de una fiscalización o bien en el ejercicio, ¿verdad?, o aplicación de un acuerdo automático de información o previo requerimiento. Digamos, en ese sentido podemos decir que contamos con 3 normas bastante importantes que buscan que la información tributaria de los contribuyentes esté protegida, ¿verdad? Que se garantice su protección. Es a través de esos 3 instrumentos que se logra. Perfecto, gracias. Y a nivel de sanciones, es Ese, con es un, multas. es un tema, es un tema interesante porque digamos que la normativa, al menos Código Tributario, Reglamento de Procedimientos Tributarios, no establece una sanción en específico para aquellos casos en que se transgreda, ¿no?, el derecho a la confidencialidad que establece el mismo Código Tributario. Lo cierto del caso es que alguna información obtenida, digamos, con transgresión al derecho de confidencialidad no podría ser utilizada dentro de un procedimiento administrativo o dentro de un procedimiento judicial. No, digamos que esa prueba o esa información se convierte en espuria. Podremos decir que eso es una consecuencia de un manejo indebido de la información de un contribuyente. Pero particularmente en Costa Rica, de hecho, no existe un solo caso en el que a un funcionario público, no solo un auditor, por ejemplo, sino cualquier funcionario público a nivel nacional, se le haya sancionado por cualquier daño o perjuicio que éste le cause a la administración pública. Existe, digamos, al margen del Código Tributario, una Ley General de Administración Pública que en principio prevé supuestos de sanción o de resarcimiento por daños y perjuicios causados por un funcionario público, pero no existe un caso documentado en el que esto se haya materializado. Perfecto, muchísimas gracias. Y Belis, ¿qué nos cuentas de Panamá? ¿Cómo se protege a los contribuyentes? Sí, bueno, en Panamá los contribuyentes y sus datos pues tienen una norma que los protege. Podemos mencionar lo que es la Ley 81 de 26 de marzo de 2019. Esta norma establece de manera general pues todos los principios, derechos, obligaciones y procedimientos que rigen sobre lo que es la protección de los datos personales. Del mismo modo, esta norma establece que un dato personal viene siendo toda información que identifique o haga identificable a una persona natural. La ley busca proteger lo que es la intimidad y la privacidad de los ciudadanos en esta era digital. Por otra parte, también debo hacer referencia a lo que es el Código de Procedimiento Tributario, el cual en líneas generales señala que toda información obtenida por la autoridad tributaria reviste de lo que es un carácter confidencial, secreto y de uso exclusivo y privado de la autoridad. También el reglamento interno de la Dirección General de Ingresos, pues que viene siendo la autoridad tributaria en Panamá, también pues impone esta obligatoriedad que tienen los funcionarios de mantener esta reserva y esta protección de los datos de los contribuyentes. No puede ser divulgada. De hecho, en mi experiencia personal les puedo decir que cuando fui funcionaria de la autoridad en Panamá, nosotros pues tuvimos que en su momento que firmar inclusive un acuerdo de confidencialidad, pues protegiendo todos los datos que sean compartidos y los que un funcionario de esta entidad tiene a su alcance, ¿no? Y de momento, pues nosotros tampoco, al igual que Costa Rica, no tenemos ningún caso en particular en el que se haya sancionado directamente a algún funcionario por el incumplimiento, pues, de este secreto y de este manejo confidencial de datos. Lo que sí hemos visto en la norma es que de manera general se señalan que pueden darse sanciones, las cuales van a depender básicamente de la gravedad, la reincidencia o la magnitud del daño que se cause, pues, al divulgar o a tener cero confidencialidad al respecto. Perfecto, muchas gracias. Y qué bueno saber que todos contamos con mecanismos sólidos para proteger la información de los contribuyentes, al menos a nivel legal. Es cierto que
no se ven casos de sanciones y demás, y esto creo que lo que da es un indicio de que la información se ha venido manejando correctamente. Si es que hay información respecto de intercambios y pues hablando de eso, creo que es interesante ver si hay algún caso de intercambio de información a nivel internacional o incluso interno que haya sido bueno o que refleje que estas medidas y que todos estos tratados bilaterales o la MAC, pues sí se pueden implementar de una forma práctica y que tienen un resultado exitoso. En Guatemala tuvimos un caso reciente y antes de, como antesala a contar un poquito de este caso, sí quiero hacer énfasis en que en Guatemala los servicios digitales y acceso a plataformas digitales no se encuentra agravado por ningún impuesto. Esto es relevante para el caso que vamos a compartirles, que tuvo mucha exposición a nivel de medios, que es el caso de los hosts de Airbnb con residencia fiscal en Guatemala. Entonces, para identificar, digamos, quiénes eran residentes fiscales en Guatemala con propiedades en Guatemala, la SAT presentó, previa autorización judicial, por supuesto, y con una justificación, una solicitud de información a través de la Administración Tributaria de Irlanda para que Airbnb diera información de los hosts que fueran residentes fiscales en Guatemala y que pusieran a disposición de los usuarios a nivel mundial, a través del uso de la plataforma, inmuebles ubicados en distintos lugares del país. Con este intercambio de información fueron identificados 2.659 contribuyentes en Guatemala dedicados a estas actividades entre 2021 y 2022. En este periodo se alquilaron 7.242 inmuebles, un total de 254.453 veces, es decir, 250.000 arrendamientos temporales que generaron ingresos por 109 millones de dólares. Y estos 109 millones pues no habían sido reportados o la administración tributaria pues no tenía visibilidad hasta que no recibió la información a través de la Administración Tributaria de Irlanda. Este intercambio permitió a la Administración Tributaria identificar diferentes escenarios de estos 2.659 contribuyentes. Teníamos contribuyentes que no estaban afiliados a ningún tipo de impuesto y por ende pues no pagaban impuestos localmente por el arrendamiento corto del inmueble en Guatemala. No se emitían facturas por los servicios, era otro escenario, o se reportaban como pequeños contribuyentes, es decir, contribuyentes con ingresos muy bajos, pero con estos arrendamientos o con la puesta a disposición de inmuebles a través de Airbnb, sí generaban ingresos superiores al umbral para ser calificados como pequeños contribuyentes. El otro caso era de sociedades con inconsistencias en su facturación. Y el último, pues contribuyentes que no estaban inscritos en la facturación electrónica, cosa que ya es obligatoria en Guatemala. Entonces, todo esto pues dio lugar a que se detectara una evasión de IVA e ISR por 185 millones de quetzales, lo que equivale a 24 millones de dólares aproximadamente, y con multas e intereses llega a un total de 39 millones de dólares aproximadamente, 300 millones de quetzales. ¿Qué ha pasado con esto? Pues la SAT ha citado a todas estas hosts o a los propietarios residentes fiscales en Guatemala para que regularicen su situación y se reconozcan los impuestos de esos periodos, se emitan la factura a los usuarios por el uso de la propiedad temporalmente. Y pues, claro, los servicios de Airbnb, el acceso a la plataforma queda totalmente fuera de jurisdicción por no tener un elemento territorial. Entonces, creo que este caso ejemplifica muy bien cómo se pone en la práctica un intercambio de información y, pues hay muchas noticias al respecto donde se puede obtener información. No sé,
Roger, me parece que tú tenías algo en Nicaragua que nos podías compartir acerca del intercambio o cómo se ha puesto en la práctica. Sí, Mena, como mencionaba anteriormente, el caso en temas locales, pues el intercambio se está dando meramente a niveles locales, no tenemos un caso de experiencia a nivel internacional, eh, ni pequeño ni grande, como este caso que mencionas de Guatemala. Eh, a nivel local, sí, las autoridades están intercambiando información y cada día vemos que distintas autoridades pues tienen acceso a la información de la otra para fines de recaudación, fiscalización, registro de las obligaciones del contribuyente. Eso está normado, como mencionaba, en la Ley de Concertación Tributaria y el Código Tributario, pero a nivel internacional pues no tenemos ningún caso de experiencia. Yo solo veo con envidia el resto de los países de la región porque sé que estos mecanismos permiten una recaudación sustancial y mecanismos que son efectivos, ¿verdad? Y en temas que realmente está regulado, que deberían tributar localmente, no es algo que las autoridades se están inventando, sino que están haciendo una efectiva aplicación de la norma. Perfecto, muchas gracias. César, tú tenías algo para El Salvador. Sí, bueno, para el caso de El Salvador, no es un ejemplo pues tan impactante como el que comentabas, pero sí vale la pena mencionarlo, ¿no? Eh, no son temas vinculados a impuestos fiscales, sino que a temas aduaneros, específicamente por reglas de origen de mercancía, ¿no? Por preferencias arancelarias, ¿no? Y reglamentos centroamericanos sobre las reglas de origen establecen dos mecanismos para el intercambio de información entre países de la región. Uno es el cuestionario técnico, en el cual pues se comparten cierto tipo de información para efectos de establecer el origen de la mercancía, y el otro es la visita técnica, ¿no? A partir de la cual, a través de una intermediación entre las autoridades aduaneras de la región, se puede hacer una visita al lugar del contribuyente, respecto del cual pues se está haciendo el estudio, incluso a los proveedores de este, a partir de lo cual se puede determinar el origen de la mercancía. En el caso que les quería comentar, es entre las administraciones de Guatemala y El Salvador. El contribuyente local pues estableció o declaró, mejor dicho, el inciso arancelario para determinados productos que provenían de Guatemala, y a través del mecanismo de la visita, la administración salvadoreña, con asistencia de la administración aduanera en Guatemala, hizo una visita en las oficinas y el lugar del establecimiento del proveedor guatemalteco, y a partir de ahí pues se establecieron cuestionamientos que culminaron pues con que efectivamente no era originario de Guatemala, ¿verdad? Entonces esto pues se ventiló tanto en sede administrativa como en sede judicial, y sí existen pues precedentes judiciales a partir de los cuales pues los tribunales contenciosos validan el procedimiento establecido en ese reglamento centroamericano y pone a disposición de la misma autoridad y también de los contribuyentes para efecto de determinar el procedimiento aplicable para reglas de origen de la mercancía, ¿no? Entonces, de momento, eso es lo que tenemos en el país. No hay ningún caso exitoso para temas de impuestos fiscales, pero para temas aduaneros sí ha habido un avance, ¿no? En ese tema. Gracias, César. Igual de importante la materia aduanera, y creo que con esto ya hicimos un barrido pues de qué es lo que sucede con el intercambio de información a nivel de Centroamérica. Los invitamos a que pongan sus preguntas en el chat si tienen alguna. Por el momento veo que hay una pregunta acerca de las perspectivas de cómo creemos que se va a seguir implementando o fortaleciendo el intercambio de información en los diferentes países, y si hay alguna reforma en trámite en nuestras jurisdicciones. Para el caso de Guatemala, sí había una reforma integral promovida por la Superintendencia de Administración Tributaria. Sin embargo, la misma ha quedado en suspenso desde hace ya varios meses y no ha sido presentada al Congreso. Entonces, oficialmente, pues no existe ninguna iniciativa en trámite a este respecto.
César, en El Salvador tenemos algo. Pues muy parecido a Guatemala, de momento no hay nada en el panorama, no obstante, el reto normativo para el caso de El Salvador es ponerse al día con el intercambio automático, ¿no? Para efectos de habilitar el mismo y pues ejecutarlo, ¿no? Que es lo que ya otros países de la región lo están haciendo. Ok, en Nicaragua, Roger, ¿tenemos alguna reforma en trámite? No, tampoco a mi mejor entendimiento no hay ninguna reforma en discusión. Lo último relevante en cuanto al tema, como mencioné, fue el reporte de la OCDE, el reporte de pares que se hizo por el Foro Global en el año 2023, cuyo resultado fue que Nicaragua estaba en no cumplimiento en cuanto al estándar. Yo creo que Nicaragua tenía el derecho de réplica a junio de 2024, así que estamos recientes en ese tema. Veremos qué decisión se toma, veremos qué iniciativas toma el gobierno a raíz de ese reporte, pero por el momento no hay nada en discusión. Perfecto. Jorge, en Costa Rica. Bueno, Costa Rica precisamente acaba de aprobar una ley, ¿no? Para ponerse, digamos, o ajustarse a los estándares de la OCDE en cuanto al reporte CRS. Entonces estamos a la espera de una nueva revisión de pares para ver si logramos, digamos, superar la prueba con una buena calificación. En todo caso, yo creo que aunque sea de forma paulatina, ¿no? Todos los países de la región nos vamos a ir en algún punto acercando, trabajamos mucho de la mano y yo creo que eventualmente poco a poco nos vamos adaptando, digamos, a estas nuevas regulaciones y disposiciones. Entonces yo lo veo con optimismo realmente. Buenísimo. Y Belice, en Panamá. Y aprovechando, tengo otra pregunta para ti. Si ha habido sanciones por falta de cooperación en la entrega de información requerida por la autoridad tributaria. Sí, bueno, respondiendo a la primera pregunta, pues de hecho por ahora no se ha comentado ni se ha dado a conocer ningún tipo de cambio en nuestra legislación. Ahora bien, no descarto que en un futuro pueda darse, ya que recordemos que la OCDE hizo una actualización del marco de intercambio de información en la cual incluyó el tema de los criptoactivos. Así que muy probablemente pues pueda que se dé en un futuro, tal vez no muy lejanos, la inclusión de los criptoactivos, al igualmente en la legislación panameña, pero por el momento no hay nada en este sentido. En cuanto a la segunda pregunta, pues bueno, casos concretos de contribuyentes no conozco hasta el momento. Lo que sí sé que se ha ventilado de forma pública a través pues de los fallos del Tribunal Administrativo Tributario, el cual viene siendo el superior jerárquico de la Dirección General de Ingresos. Existen fallos en donde se han sancionado a diversas pues firmas de abogados que por una u otra razón no han entregado la información oportunamente. Estos fallos también han escalado a la Corte Suprema de Justicia. La mayoría se ha mantenido pues tener las sanciones que inicialmente se habían impuestos. Entiendo que son muy pocos los fallos que se han pues retrotraído y se han quitado o eliminado las sanciones. Pero sí, se han dado bastantes casos, más que todo a las firmas de abogados. Pero como dije inicialmente a contribuyentes, pues por el momento desconozco si ha habido alguna sanción directa a algún contribuyente. O entidad Perfecto. financiera, si hablamos de el estándar CRS, ¿no? Ujú. Perfecto. Muchísimas gracias, Ibelis, por tu aporte. Monique, te doy la palabra para que cerremos. No tenemos más preguntas de momento. Gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias, Jimena, y de verdad que muchísimas gracias a todas las personas por su asistencia esta mañana. Esperamos que hayan encontrado informativo y valioso este webinar y esperamos verlos en el próximo evento. El día de mañana a las 9 de la mañana tendremos, igual a la hora de Centroamérica y a las 10 a la hora de Panamá, tendremos el webinar titulado Planeación Patrimonial con Optimización Fiscal. Todavía están a tiempo de inscribirse usando el link de inscripción que vamos a mandar a este chat. Así que si quieren inscribirse, lo pueden hacer por este medio y conectarse el día de mañana otra vez con nosotros. Recuerden estar pendientes de nuestras redes sociales, a donde estaremos publicando todo el contenido relacionado al Tax Week. Tenemos también cápsulas informativas que ya hemos ido publicando, están también los podcasts y además de eso vamos a después compartir estos webinars en caso de que los quieran referenciar. Si tienen alguna consulta o duda adicional, les dejamos
dejamos el contacto de nuestros abogados expertos en la pantalla. Igual, si quieren contactarnos o cualquier consulta que puedan tener, nos pueden informar. Muchísimas gracias.